La clase de hoy trata acerca de las funciones de variable real. Eh, Ustedes ya tienen el concepto de función, puesto que han estudiado hasta ahora pues la función lineal. No, si ustedes recuerdan la función lineal, ustedes usaban esta regla de correspondencia, mx más b, donde m era la pendiente y b era la ordenada al origen, ¿no? M y b podría ser cualquier número real. De tal manera que si ustedes tenían, por ejemplo, f de x igual, qué sé yo, 3x menos 2, entonces usted decía cuando x vale 1, entonces el valor de y, que corresponde a la función evaluado en 1, no es más que reemplazar en x eh, el valor de x y obtener la respuesta, ¿no? En este caso, 3 por 1, 3, menos 2, 1. ¿No? Bueno, coincidentemente nos quedó el mismo valor. Pero quiero que observen lo siguiente. Quiero que observen lo siguiente. O hacer algunas aclaraciones respecto a esto. Esta expresión algebraica que está aquí, porque es una expresión algebraica, a todos nos queda claro, ¿no? 3x menos 2 es una expresión algebraica en términos de la variable x. Para nosotros, en las funciones, a esto le llamamos regla de correspondencia. Si a mí me preguntan qué es la regla de correspondencia de una función, no es más que la expresión algebraica asociada a esta función. Entonces, para ustedes es claro que si yo reemplazo un valor de x, un número, entonces el resultado al realizar la operación nos queda otro número, ¿sí o no? Entonces, hay que hacer una aclaración respecto a esto. Podría hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué valores yo podría reemplazar en la variable de mi regla de correspondencia? ¿Qué valores puedo obtener luego de reemplazar el valor de la variable en la regla de correspondencia? Entonces, si yo reemplazo un número, obtendré un número. Ahora la pregunta es, ¿qué números reemplazo y qué números obtengo? De ahí entonces conviene hablar de lo que llamamos como dominio y también el rango de la función. Pero vamos a hablar en primer lugar del dominio, o sea, ese es el nombre, se podría decir el nombre real, ¿no? El nombre científico, el nombre correcto para determinar esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, yo podría definir previamente dos conjuntos X y Y. Por ejemplo, aquí tengo al conjunto X mayúscula y acá tengo el conjunto Y mayúscula. Es claro que estos conjuntos X y Y deben ser pues subconjunto de los números reales, puesto que estamos hablando de una función de variable real. Entonces, si yo tengo un elemento aquí y hay una regla de correspondencia que me lleva del conjunto X
al conjunto Y, que nosotros lo llamamos función, cuando yo reemplazo X en la regla de correspondencia de la función, obtengo un valor de Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo X, obtengo Y. Para que sea una función, todos los elementos que están aquí en el conjunto de partida deben relacionarse con algunos del conjunto de llegada. Recuerden que el conjunto de partida debe ser un subconjunto de los reales y el de llegada también debe ser un subconjunto de los reales. Entonces, todos los elementos de aquí del conjunto de partida deberían relacionarse, así como está aquí, con algunos de los elementos del conjunto de llegada. No necesariamente todos se van a relacionar con todos. Aquí adentro me va a quedar un conjunto donde ahí están todos los elementos que se relacionan con el conjunto de llegada. Si me queda todo, en buena hora. Y si no, pues no importa, puedo definir ese pequeño conjunto. Entonces, a esto que está aquí, el conjunto de partida, es lo que nosotros llamamos dominio. ¿Qué podríamos decir entonces del dominio? El dominio de una función de variable real son todos los valores para los cuales la función se encuentra definida, es decir, todos los valores que yo puedo reemplazar en la función. Todos los valores que yo puedo reemplazar en la función. Eso es el dominio. ¿Sí? El dominio de la función lo denotamos así como dominio de f. Dom f. Ese es el dominio de la función. Si la función se llama g, entonces dom g. ¿Ya? Y el rango, que es este pequeño conjunto que está aquí, ¿no? A ese conjunto de los elementos, lo que me queda como resultado, nosotros lo llamamos rango de la función. Entonces el rango son, se podría decir, el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio. O sea, los que se relacionan con los elementos del dominio. Eso lo conocemos como rango. El conjunto de todas las imágenes, ahí por eso está escrito así, de los elementos del dominio. Se denota como rango de F. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como dominio y rango. Bien, una vez que ya tengo claro el concepto de que el conjunto de partida tiene que ser un subconjunto de los números reales y el conjunto de llegada también, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo en la función, voy a obtener acá números, esos son el rango, y todos los del conjunto de partida, entonces ese será el dominio. Regresamos a nuestra función original. O bueno, no nuestra función original, a la función que estábamos analizando previamente. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y voy a regresar a la función que estábamos analizando previamente, que era f de x igual 3x menos 2. Para esta función que está aquí, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Habrá o existirá alguna restricción para x? ¿Habrá alguna restricción para x? La respuesta es no. Cuando yo digo restricción, significa que no puedo tomar algún valor. Pero es claro que para esta expresión yo puedo reemplazar cualquier valor en x. Cualquiera. Y siempre voy a obtener como resultado un número. No hay restricción.
Entonces la pregunta es, ¿qué restricciones tenemos para los conjuntos, para los números reales? Las restricciones básicas que ustedes conocen son las siguientes, pero vamos a analizarlas así con un ejemplo. Voy a poner ahora, vamos a llamar a esta la función g de x, pero lo vamos a escribir así, 1 sobre 3x menos 2. La regla de correspondencia, que es la expresión algebraica, ahora cambió. Ya no es esta regla de correspondencia lineal, sino que ahora han hecho como un recíproco, ¿sí ven? De la regla de correspondencia. Para esta regla de correspondencia no hay restricción. Yo reemplazo un valor de x y tengo un resultado. Pero ¿qué podríamos pensar de esta regla de correspondencia? Aquí hay una división. Entonces, si aquí hay una división, nosotros sabemos que la división para 0 no está definida. Entonces, si la división para 0 no está definida, quiere decir que este denominador tiene que ser diferente de 0. Porque si yo reemplazo un valor de x y el resultado es 0, me va a quedar 1 dividido para 0 y eso no existe. Eso quiere decir que existe aquí. Yo debo ver qué valor hace que este denominador sea 0. Y como ese valor no lo puedo reemplazar aquí, lo excluyo de mi dominio. Lo puedo encontrar fácilmente tomando el denominador y haciendo pues que sea diferente de 0. Despejo como una ecuación lineal. El menos 2 pasa a sumar y el 3 pasa a dividir. Significa que x no puede tomar el valor real 2/3, porque cuando yo reemplazo aquí 2/3, 3 se simplifica con 3 y me queda 2, 2 menos 2, 0, 1 dividido para 0, no existe. ¿Qué podría decir para los otros valores de los números reales? ¿Existirá algún otro valor que al reemplazar aquí me quede 0? Pues la respuesta es no, porque solamente hay un único valor. Entonces yo puedo decir que el dominio para la función g son todos los números reales excepto el 2/3. Ojo que este menos no es aritmético. Este menos es una operación entre conjuntos. Porque el número reales pues es un conjunto. Y aquí pues estoy eliminando un elemento de este conjunto. En este caso el 2/3. O sea, yo puedo reemplazar aquí cualquier valor real excepto el 2/3 y ahí me va a quedar pues, ahí yo voy a obtener un resultado para la función. Acá no pasaba eso. ¿Qué podríamos decir del dominio de la función f? Aquí sí es todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay restricción para x. Pero acá sí existe una restricción, no puede ser 2/3. ¿Qué otros tipos de restricciones tenemos para los números reales? Digamos que ahora tenemos la función h de x igual raíz de x menos 2 más 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando x vale 0? Le dicen, por favor, evalúe esta función cuando x vale 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo reemplazo, ¿verdad? H de 0 y debería ser raíz de 0 menos 2 más 1, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Recuerden que esta regla de correspondencia es una expresión algebraica y ahí está la expresión algebraica. Entonces, ¿qué pasa aquí? 0 menos 2 es menos 2. Ahora la pregunta es, ¿esto existe para los números reales? La respuesta es no, no existe para los números reales, puesto que no existe la raíz cuadrada de números negativos en los números reales. En los números complejos sí, pero en los números reales no. Y como estamos en funciones de variable real, es decir, donde la variable que se llama independiente, que eso ya lo conocen,
no puede, o sea, tiene que ser un número real. Entonces, con x0, yo no puedo obtener el valor de y. Ahora la pregunta es, ¿qué otros valores yo no puedo reemplazar aquí? Entonces, para responder esa pregunta, pues vamos a lo que conocemos los números reales. A ver, si yo tengo una raíz par, como la raíz cuadrada, entonces esta cantidad subradical tiene que ser positiva. Si la cantidad subradical es positiva, yo le puedo sacar la raíz cuadrada. O también, si es cero, porque si aquí yo saco, me queda cero, raíz de cero es cero, entonces significa que si es cero, también yo puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces, la cantidad subradical tiene que ser positiva o cero. ¿Cuál es mi cantidad subradical? X menos 2. ¿Qué significa que sea positiva? Significa que sea mayor a cero. Y si yo digo que también puede ser cero, entonces le ponemos mayor o igual a cero. Y esta es una inecuación lineal como la que ya vieron en el año anterior, en décimo. ¿Cómo resuelvo una inecuación lineal? Similar a una ecuación, solo debo considerar el menos en la variable x por si acaso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, este menos 2 pasa al otro lado a sumar y nos queda pues x mayor a 2. Si yo dibujo esto en la recta numérica y dibujo por ahí el 2, significa que solamente puedo tomar los números que son mayores o iguales a 2. Y esos son los que están a la derecha, ¿no? Desde el 2 hasta el más infinito. Entonces, podría concluir que el dominio de H es el intervalo desde 2 hasta más infinito. Si yo reemplazo con x 2, 2 menos 2, 0, raíz de 0, 0, más 1, 1, si tengo una respuesta. Si yo reemplazo con otro valor mayor a 2, por ejemplo el 6, 6 menos 2, 4, raíz de 4, 2, más 1, 3, tengo respuesta. Pero si yo reemplazo, por ejemplo, el menos 2, que está en este intervalo, menos 2 es menos 4, raíz de menos 4 no existe. Por eso es que aquí no considero estos valores. Para este caso, considero desde el 2 hasta el más infinito. Entonces, si yo quiero determinar el dominio de una función, tengo que observar estas dos restricciones. Si hay una fracción, ese denominador tiene que ser diferente de 0. Y si hay una raíz par, como la raíz cuadrada, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Despejo y obtengo pues los valores correspondientes para el dominio y el rango. Si tuviese más restricciones, en una regla de correspondencia, lo único que tengo que hacer es la intersección de las soluciones. Si son varios intervalos, hago la intersección de los intervalos. Y si son varios números que no pueden ser cero, simplemente le quitamos. Cuando usted representa una función en el plano cartesiano, aquí tengo x y aquí tengo y. Cuando yo represento una función en el plano cartesiano, así, digamos, esta es la función f de x. El dominio se ve en el conjunto de valores que yo puedo reemplazar de la variable x. Aquí incluye este valor, le ponemos corchete. Voy a poner aquí que no incluye, porque cuando no incluye ponemos paréntesis. Cuando yo dibujo una función en el plano cartesiano, debería quedar algo más o menos así, ¿no? Ustedes solamente han visto funciones lineales donde es una recta, o me parece que también han visto la función cuadrática que es una parábola, pero aquí estoy representando una función cualquiera.
El dominio yo lo veo en la proyección del gráfico hacia el eje X. Todos los valores que están aquí son los valores que yo puedo reemplazar en la regla de correspondencia. Y si yo reemplazo ese valor en la regla de correspondencia, tiene que quedarme un valor en Y. O sea que aquí está el conjunto de pares ordenados que resultan de reemplazar, ¿no?, un valor de X. Digamos, aquí yo tengo un valor de X, me quedó este resultado, entonces acá tengo la función evaluada en X, o sea, el valor de Y. No, entonces aquí yo tengo un par ordenado, pero como son aquí muchas X, infinitas X, entonces van a ser estos infinitos pares ordenados que al ponerse como sucesión dan el gráfico. Entonces, si a mí me dan el gráfico de la función, la proyección de ese gráfico al eje X es el dominio de la función. Si este gráfico va desde A hasta B, entonces el dominio será el intervalo de A a B. Noten que aquí A está incluido y B no está incluido, por eso aquí pongo corchete y acá paréntesis. Si aquí hubiese estado, por ejemplo, así abierto, entonces ¿en qué cambiaba aquí? Que era así, paréntesis, paréntesis. Si aquí hubiese estado, por ejemplo, cerrado, cerrado, entonces ¿en qué cambia? Que aquí es corchete y acá es corchete. Lo voy a dejar como estaba para que sepan que puede ser abierto o cerrado, sea incluir o no incluir. Entonces, si yo hago la proyección del gráfico hacia el eje X, tengo el dominio. Para obtener el rango, ¿qué tengo que hacer? La proyección, pero hacia el eje Y. Es más fácil, digamos que aquí tengo el valor C y acá D, entonces toda esta proyección, esta sombra del gráfico hacia el eje Y, es lo que conocemos como el rango de la función. En este caso será el intervalo desde C hasta D. Entonces, cualquier función, usted le hace la proyección hacia el eje X, es el dominio. Usted le hace la proyección hacia el eje Y, es el rango. Y para cualquier gráfico, usted puede hacer eso. Si yo tengo una función, por ejemplo, así, digamos que tengo una función, aquí X, aquí Y, y digamos que es una función cuadrática, donde el vértice está en 1 y aquí digamos que está en 2. Por aquí cortan un valor, no sé cuál es, pero bueno, ahí digamos que ese es el gráfico. Llamemos a esta la función, llamémosla G. ¿Cuál sería el dominio de la función G? Si yo hago una proyección de este gráfico hacia el eje X, veo que incluye todos los valores, ¿sí o no? Porque no hay restricción. Todos los valores están incluidos. Entonces, como todos los valores se incluyen, concluyo que el dominio son los reales. Pero si yo quiero determinar el rango, ya no podría decir que son todos los reales, porque tengo que hacer la proyección del gráfico hacia el eje Y. Y si hago la proyección del gráfico hacia el eje Y, veo que el punto más bajo, ¿cuál es? 2. Y todos estos puntos de aquí, tanto estos como estos, se reflejan aquí, ¿sí ven? Eso quiere decir que el rango de la función es desde 2 hasta más infinito, porque como esto crece hasta el infinito, entonces el rango será desde 2 hasta más infinito. Si yo tengo una función, digamos así, aquí X, aquí Y, donde aquí tenemos, por ejemplo, que empieza en -3, aquí llega hasta 1, digamos que aquí en 2 salta hasta 5, y aquí, digamos en 3, otra vez es así. Y me dicen, esto se va hasta el infinito. Me dicen, ¿cuál es el dominio de esta función? Llamémosla H. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si quiero el dominio, tengo que hacer la proyección hacia el eje X. Entonces, desde -3, se hace la proyección hasta 1.
veo que aquí incluye por el punto negro, acá el punto blanco no incluye el 1, pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo incluye. Y si esto lo proyecto, sigo, y si esto lo sigo proyectando, sigo, eso significa que el dominio de H es ¿desde dónde? Desde -3 hasta más infinito. Y si yo quiero encontrar el rango, ¿qué tengo que hacer? Hacer la proyección de esto hacia el eje Y. Entonces yo veo que este gráfico que está aquí se proyecta en el eje Y desde 2 hasta 5, porque no pasa de 5, ¿sí ven? No pasa de 5 y no baja de 2 para este tramo. Y como aquí está incluido y toda esta recta se proyecta en un solo punto en 5, entonces podría decir que aquí el rango tengo de 2 a 5. Pero aquí hay una recta que también debo incluir, ¿no? Digamos que aquí está en 1. Entonces todos estos puntos se proyectan en 1, todos estos puntos se proyectan en 1. Entonces yo podría decir que el rango de la función, en este caso la función h, ¿cuál es? Es este punto y este intervalo. ¿Sí o no? Este punto y este intervalo. Como tengo que expresarlos como un solo conjunto, porque estos son conjuntos, entonces aquí voy a expresar el número 1, porque está solito, y lo 1 ¿con quién? Con el intervalo que resultó de la proyección, ¿no? En este caso desde 2 hasta 5. Si no hubiese estado este gráfico, ¿qué pongo como dominio? Allá, desde 1 hasta más infinito, incluido, porque aquí lo incluye, y el rango hubiese sido desde 2 hasta 5. ¿Estamos? Bueno, entonces, no me alcanza el tiempo para más. Vamos a terminar esta clase ahí.